¿Sabías que China pasó de ser la civilización más avanzada del mundo a ser humillada por potencias extranjeras y luego convertirse otra vez en una superpotencia global? En solo minutos vas a entender cómo este imperio milenario cayó, sobrevivió y ahora está cambiando el mundo otra vez. Todo comenzó mucho antes de que existiera la idea misma de China como un solo país, cuando el territorio era un mosaico de tribus, ríos indomables y reinos que nacían y caían como si fueran estaciones. A orillas del río Amarillo, considerado la cuna de la civilización china, surgieron las primeras dinastías, como la legendaria Xia y luego la poderosa Zhang, donde el poder no solo se medía en ejércitos, sino en la capacidad de comunicarse con los ancestros. Desde el inicio, la historia china estuvo marcada por una obsesión, el orden. Mantener el caos bajo control en un territorio vasto, fértil, pero también impredecible. Con el paso de los siglos, este deseo de orden se volvió una filosofía de vida. Durante la dinastía Zhou, mientras el poder central se debilitaba, surgieron ideas que cambiarían China para siempre. Fue en este contexto donde apareció Confucio, un pensador que no hablaba de dioses ni de conquistas, sino de armonía, respeto y jerarquía. Su visión se incrustó tan profundamente en la cultura china que, incluso hoy, sigue moldeando su forma de pensar. Pero mientras los filósofos reflexionaban, los reinos se desangraban. La llamada época de los reinos combatientes fue un periodo brutal, donde la guerra constante obligó a los estados a innovar en política, estrategia y tecnología. Y entonces, desde ese caos absoluto, emergió una figura que lo cambiaría todo, Yin Shi Huang. No solo conquistó a sus rivales, los borró. En el año 221 a.C., unificó China por primera vez y se proclamó el primer emperador. Estandarizó la escritura, las monedas, las medidas y comenzó la construcción de lo que más tarde sería conocido como la Gran Muralla. Pero su legado no fue solo grandeza, también fue miedo. Ordenó quemar libros, enterró vivos a intelectuales y gobernó con mano de hierro. China había sido unificada, sí, pero a un costo enorme. Tras su muerte, su imperio colapsó rápidamente, pero la idea de una China unificada ya no podía desaparecer. Fue la dinastía Han la que consolidó ese sueño. Durante siglos, China vivió una edad dorada, avances en ciencia, comercio a través de la ruta de la seda y una expansión cultural que conectó Oriente con Occidente. Mientras el Imperio Romano dominaba Europa, China ya era una superpotencia en Asia. Pero la historia china nunca fue una línea recta, siempre fue un ciclo. Imperios que se levantaban y luego caían. Siglos más tarde, tras periodos de división, surgieron nuevas dinastías como los Tang y los Song, que llevaron a China a niveles de sofisticación cultural y tecnológica impresionantes. Inventaron la pólvora, la imprenta, el papel moneda. Ciudades como Chang'an eran auténticos centros globales, donde comerciantes, ideas y religiones se mezclaban. China no solo era poderosa, era el centro del mundo conocido para muchos. Pero entonces, desde las vastas estepas del norte, llegó una tormenta imposible de detener, los mongoles. Liderados por Gengis Khan, conquistaron gran parte de Asia y eventualmente China cayó bajo su dominio. Su nieto, Kublai Khan, fundó la dinastía Yuan. Por primera vez, China era gobernada por extranjeros. Aunque mantuvieron muchas estructuras chinas, la tensión cultural era inevitable. Cuando los mongoles fueron expulsados, China intentó restaurar su identidad con la dinastía Ming. Fue una era de reconstrucción, exploración y grandeza. Las gigantescas flotas de Zheng navegaron hasta África décadas antes de que Europa siquiera soñara con hacerlo. Pero en una decisión que cambiaría el curso de la historia, China decidió cerrarse al mundo. Detuvo sus exploraciones, limitó el comercio exterior y mientras tanto, en Occidente, comenzaba una expansión global imparable. Esa decisión tendría consecuencias devastadoras. Siglos después, durante la dinastía Qin, China se enfrentó a un enemigo distinto, potencias extranjeras con tecnología superior. El Imperio Británico, obsesionado con equilibrar su balanza comercial, introdujo el opio en China, generando una crisis social brutal. Cuando el gobierno intentó detenerlo, estallaron las guerras del opio. China fue derrotada. Humillada. Obligada a abrir sus puertos, ceder territorios como Hong Kong y aceptar condiciones desiguales. Era el inicio del llamado siglo de humillación. El imperio, debilitado, comenzó a resquebrajarse. Rebeliones internas, corrupción y presión extranjera lo llevaron al colapso en 1912. Después de más de 2000 años de imperio, China dejaba de ser gobernada por emperadores.
pero la estabilidad no llegó. En su lugar, vino el caos, guerras civiles, señores de la guerra y una lucha ideológica que dividiría al país. Por un lado, los nacionalistas. Por otro, los comunistas. En medio de este conflicto emergió otra figura clave, Mao Zedong. Tras años de guerra, incluyendo la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, los comunistas finalmente tomaron el poder en 1949. Nacía la República Popular China. Mao prometía igualdad, fuerza y un nuevo comienzo, pero sus políticas, como el Gran Salto Adelante, provocaron una de las peores hambrunas de la historia, con decenas de millones de muertos. Más tarde, la revolución cultural sumió al país en el caos interno, destruyendo tradiciones, persiguiendo intelectuales y fracturando la sociedad. Pero incluso después de eso, China no colapsó. Tras la muerte de Mao, llegó un cambio silencioso pero decisivo. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China abrió su economía al mundo. No abandonó el control político, pero permitió el capitalismo en su interior. Fue una jugada audaz, y funcionó. En pocas décadas, China pasó de ser un país pobre a convertirse en una de las economías más poderosas del planeta. Ciudades enteras surgieron de la nada. Millones salieron de la pobreza. Y China volvió a hacer lo que había hecho tantas veces en su historia, reinventarse. Hoy, bajo el liderazgo de Xi Jinping, China busca recuperar algo más que poder económico. Busca influencia global. Construye rutas comerciales, invierte en todo el mundo y compite directamente con potencias como Estados Unidos. Pero en el fondo, la historia sigue siendo la misma. Una lucha constante entre el orden y el caos. Entre la apertura y el control. Entre su pasado milenario y su ambición de dominar el futuro. Porque China no es solo un país. Es una civilización que nunca dejó de transformarse.